Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy titulado Nuestra esperanza en Jesucristo atrae a otros hacia Dios. Leemos de la Escritura nuevamente en la primera carta escrita por el apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 15, que lee de la siguiente manera: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En este pasaje, el apóstol Pedro presenta su convicción, su seguridad, su certeza de que la esperanza en Cristo de los creyentes seguiría haciendo impacto en su sociedad, a pesar de estar siendo maltratados por esta, a pesar de estar siendo golpeados por sus comunidades, por sus propias comunidades que los perseguían. Tal como está siendo golpeada la sociedad humana en general por diferentes situaciones. Así que
sin esconder esa cruda realidad, Pedro los anima a continuar dando buen testimonio para que otros pudieran ser atraídos a la fe en Jesucristo. Hay muchos creyentes que han abrazado la fe porque fueron atraídos por el buen testimonio de fieles creyentes en la fe cristiana. Porque una vez se ha abrazado la fe cristiana, se es responsable de ser el marcador que señale a otros el camino hacia Dios. Así que la esperanza en Cristo atrae a otros porque, en primer lugar, Dios escogió a Jesús como único medio para llegar a Él. La manera de mantener activa la esperanza en Dios es cultivando nuestro acercamiento a Él. De modo que este pasaje empieza con el versículo 4, donde Pedro acude a una metáfora de construcción para explicar su punto de que Dios escogió a Jesús como único medio para llegar a Él, para llegarse a Dios. Así que empieza el versículo diciendo, acercándoos a Él. A Él se refiere a Jesús. Acercándoos a Jesús. Me llamó mucho la atención recientemente, no hace muchos meses, de un jovencito con apenas 18 años de edad, preocupado extremadamente por su necesidad de acercarse a Dios. Hasta que dio el primer paso, poniendo su fe en Jesucristo. Y según comentarios de los últimos días, me dice que sigue y cada vez se siente y está más cerca de Dios. Acercándoos, dice Pedro, a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. A Él, Jesucristo, es esa piedra viva, desechada, esa piedra viva rechazada, de la cual se alejaron, la cual descartaron de sus vidas, de sus naciones y de sus comunidades. En los años 90, cuando llegué a este país, recuerdo que pocos años de haber llegado, cortaron el tiempo de oración en las escuelas públicas. Había un tiempo en que oraban y lo cortaron. Empezó a decirse que
Estados Unidos había sacado a Dios de las escuelas. Sin embargo, al pasar de los años, yo considero que esta gran nación descartó a Dios y el Evangelio de Jesucristo muchísimos años antes que los 90. Continúa este verso: acercándonos a Jesús, piedra viva, desechada, rechazada ciertamente por los hombres, por los seres humanos que escuchan el Evangelio y lo rechazan. Mas para Dios, escogida y preciosa. Esa piedra desechada, rechazada, el nombre de Jesús rechazado por los hombres, esa piedra que es Jesús, fue la que Dios escogió como una piedra preciosa, invaluable. Continúa el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ustedes también, ustedes los que abrazan la fe cristiana como piedras vivas, como piedrecitas vivas, sean edificados. Hay que madurar espiritualmente, igual que se madura física, mental y emocionalmente. Se necesita madurar espiritualmente. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Como casa espiritual es una referencia a la iglesia universal de Cristo Jesús, como a la iglesia local, las congregaciones de las comunidades. Hay que madurar como iglesia, pero para madurar como iglesia, sus congregantes deben madurar espiritualmente también a través de la Escritura. Y sacerdocio santo, continúa diciendo la Escritura, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, es decir, pasamos a formar parte de un proceso de edificación mutua, donde ya no hay sacerdotes puramente destinados a eso, sino donde todos los que abrazamos la fe en Cristo somos parte de ese proceso donde responsablemente nos ministramos y nos servimos unos a otros. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales, para presentarle a Dios esas ofrendas que son agradables a Él. El que pone su fe en Jesucristo es como un ladrillo o como un bloque que se adhiere a la piedra principal del fundamento de una edificación. Es como un ladrillo que se pega en la piedra angular del fundamento de una construcción. El versículo 6 continúa diciendo, por lo cual también contiene la Escritura. Es decir, aparte de esto, la Escritura menciona, he aquí, pongo en Sión la piedra viva, refiriéndose a Jesús, refiriéndose
a el territorio nacional de Israel, de los hebreos. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, del fundamento. Y vuelve a repetir el apóstol Pedro: escogida y preciosa, la piedra principal del fundamento de el ser espiritual del hombre es Jesús, escogido por Dios y de un precio invaluable. A esto se refiere cuando dice que es una piedra viva, preciosa. No tiene precio. Y concluye el versículo 6 para cerrar este primer punto diciendo: y el que creyere en él, el que creyere en Jesús, no será avergonzado. El que pone su fe en Jesús se alinea a Jesucristo y por consiguiente no saldrá avergonzado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención al respecto de la construcción, no soy ingeniero, tampoco y mucho menos albañil, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención acerca de las paredes que colindan o que dividen las propiedades, y tengo experiencia en por lo menos 3 propiedades diferentes, incluyendo la de nuestra iglesia. Me llamó la atención lo frágil que son esas paredes, empezando porque no tienen un fundamento. Sigue con que los bloques se pegan uno encima del otro, pero sin nada que los alinee, sin nada que los sostenga entre ellos. Así que usted se puede recostar sobre una hilera de esos bloques y los puede tumbar solo con recostarse sobre esas paredes. En un sentido, quien levanta una pared en esa dirección, al tumbarla, al botarla, quedará avergonzado. Pero el que se edifica alineado a ese fundamento que es Jesús, la piedra principal del fundamento, dice el apóstol Pedro, no será avergonzado. La esperanza en Cristo, entonces, atrae a otros porque, en segundo lugar, el rechazo de algunos jamás invalida a Jesús como el único medio para llegar a Dios. A veces pensamos que el hecho de no creer en Jesús lo va a invalidar en la naturaleza divina que Él tiene. Pero el rechazo de algunos, escuche bien, jamás invalida a Jesús como el único medio para llegar a Dios. Pedro no se hacía muchas ilusiones de que todos los que fueran invitados a seguir la fe cristiana le seguirían. Tengo más de 40 años de predicar el evangelio y puedo decir con certeza que no todos quieren escuchar el evangelio de Jesús. Tengo que decir
que aunque haya muchos que lo escuchan, no todos lo quieren creer. Así que Pedro sabía eso y se lo estaba exponiendo a los creyentes a quienes les estaba escribiendo. Que no se hicieran muchas ilusiones de que todos los que escucharan el evangelio iban a recibirlo en su corazón. El versículo 7 continúa diciéndonos: para vosotros, pues, los que creéis, Él, o sea Jesús, es precioso, invaluable. Pero para los que no creen, es decir, para los que le rechacen, para los que lo descarten de sus vidas, esa piedra, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que los edificadores descartaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso significa, ha venido a ser la piedra principal del fundamento para la construcción. Y continúa el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, esa piedra viva que es Jesús, que fue escogida por Dios para darnos vida a todos los que creemos en Él, a todos los que podemos depositar nuestra fe en Él. Para los que la rechazan, se convierte en una piedra de tropiezo. Se convierte en una roca que los hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. ¿Cuántas personas hay que empiezan muy dedicadas a leer la palabra, a leer la escritura, pero cuando encuentran aquellas cosas que no se alinean a ellos, a su manera de ser o a su manera de pensar, entonces tropiezan y la descartan? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la fe, rechazando la fe en Jesús. Y a lo cual termina Pedro en el versículo 8, fueron también destinados. O sea, terminaron dirigiéndose a su destino final, que es separación eterna de Dios. Los que profesan la fe cristiana, todos los que profesamos la fe cristiana, necesitamos entender que nuestra realidad actual contiene dos aspectos. Lo mismo que la realidad que vivían los creyentes a quienes les está escribiendo Pedro. Un aspecto de las aflicciones que trae el vivir en sociedad. Vivir en sociedad nos va a traer aflicción. Pero el otro aspecto es las bendiciones inmerecidas que Dios nos da por poner la fe en Jesús. Así que el versículo 9 dice: mas vosotros sois, para empezar a describir espiritualmente los privilegios con los que ellos, algunos privilegios con los que ellos contaban. Y estoy utilizando la palabra privilegio como debe usarse.
no como algo que merezco, sino como algo que no merezco. Un privilegio no es un derecho. Así que esa es la manera de utilizarlo. Un privilegio es algo que se nos da sin tener derecho, sin merecerlo. Y eso es lo que hace Dios a todos los que abrazan la fe en Él. Mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, para referirse a todas las naciones. Sois linaje escogido para referirse a todas las razas, a todos los pueblos, a todos los seres humanos, por medio de la fe en Jesucristo. Real sacerdocio, no porque pertenezcamos a la realeza, sino porque servimos a Dios, a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Nación santa. Pero somos una nación espiritualmente hablando, no una nación como cualquier otra nación de la tierra. Somos una nación santa, somos una nación espiritualmente hablando. Pueblo adquirido por Dios, adquirido, es decir, comprado, es decir, redimido, es decir, Dios pagó un rescate por ese pueblo. Pueblo redimido por Dios, pueblo comprado por Dios con la sangre preciosa de Jesucristo. Para cumplir con una responsabilidad, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estos privilegios inmerecidos son con el propósito de anunciar, de convertirnos en indicadores que señalan cuál es el camino. No para anunciarnos a nosotros mismos, no para anunciar ni siquiera nuestras congregaciones locales, sino para anunciar las virtudes, el amor, la bondad, la misericordia, la gracia, la provisión, la salvación, todas las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad en que vivíamos, satisfaciendo solamente nuestros deseos personales. Vosotros, continúan los privilegios. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Recordemos, estimados oyentes, que Pedro se está dirigiendo a personas que habían sido apartadas de sus comunidades, que habían sido rechazadas, descartadas por sus propias comunidades. Y en uno de los temas anteriores decía hasta expropiados de sus patrimonios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios.
mientras sus propios conciudadanos, mientras sus propios paisanos los rechazaban, Dios les había dado la bienvenida como un pueblo escogido, amado por Él, por Dios. Continúa el versículo: vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado el que no se te diera tu merecido. Hoy habéis alcanzado no recibir tu merecido. Para que la esperanza en Cristo atraiga a otras personas a Dios. En tercer lugar, requiere del buen testimonio de los que ya siguen a Jesús. Como emigrantes en este mundo, los cristianos deben evitar volver a su antigua manera de vivir. El versículo 11 continúa diciendo: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Amados, yo ruego como emigrantes de este mundo, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que dejéis por un lado los deseos carnales, que batallan, que pelean contra el alma, contra el ser en su totalidad, que os abstengáis de aquellos deseos que batallan contra tu naturaleza física, emocional, espiritual, intelectual. Aquellos deseos que atacan tu conciencia, tu voluntad, tu libertad de decidir. Y aquí es, déjeme decirlo con toda seguridad, cuando muchos encuentran en Jesús tropiezo. Aquí es este tipo de pasajes, es donde el ser humano encuentra tropiezo. Porque está hablando de alinearnos al corazón de Dios, alinearnos al corazón de Jesucristo. Así que continúa el versículo 12 en su primera parte: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre las diferentes razas. Es decir, de Dios procede la preocupación desde el inicio de su creación, de que todos los pueblos que se desarrollan en la tierra, todos los pueblos tengan acceso a una vida
eterna, una vida abundante en Cristo Jesús. Manteniendo una manera de vivir sana entre todas las razas de la tierra, en las diferentes razas de la tierra, en los diferentes pueblos de la tierra. Otra vez la pregunta, ¿para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, los que murmuran de vosotros como malhechores, porque había quienes murmuraban en contra de ellos, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Para que en lo que os calumnian, para traer luz a esta parte de este texto, cito literalmente al doctor Rudy González, que escribió diciendo o interpretando la voz de Pedro en este sentido. Él escribió, Rudy González escribió, el incrédulo, o sea, el que no cree en Dios, puede estar sordo al evangelio. El que no cree en Jesús, el que no cree en Jesucristo, puede estar sordo al evangelio, pero nunca estará ciego a lo que el cristiano haga. Y yo estoy de acuerdo. Y es más, si es indebido lo que el cristiano hace, con más razón, estará atento a lo que hace. Así que hay que vivir de tal manera que agrademos a Dios para que las demás personas también glorifiquen a Dios. El tiempo de la visitación puede ser en dos sentidos. En el momento en que esa persona reciba ese evangelio de Jesucristo en su corazón, motivado, inspirado por el buen testimonio de otro creyente, o puede ser una visitación futura como la que esperamos de Jesucristo viniendo por su iglesia, en la que Él glorifique a Dios por la vida de quien le dio testimonio de la fe cristiana. Así que la manera eficaz de respaldar la predicación del evangelio es haciendo el bien con respeto mutuo para con todas las personas. La mejor manera de respaldar nuestra predicación del evangelio es haciendo el bien con respeto mutuo para todas las personas, no importando sus opiniones, no importando sus preferencias, tratando de mostrarles el amor de Cristo Jesús. El versículo 12, en su segunda parte, concluye: para que glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. El versículo 13
continúa, por causa del Señor, o sea, por causa de tu fe en el Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aquí está hablando de dos instituciones diferentes, ya sea al rey o a cualquier otro superior. Versículo 14. Ya a los gobernadores como por él, o sea, por el rey, no por Dios, por el rey enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Este es uno de los pasajes más controversiales en este momento, por el que está atravesando todo el mundo y en particular los Estados Unidos. Y lo vuelvo a leer y hay que leerlo juntos. Por causa del Señor, por causa de haber puesto la fe en el Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, como por el rey enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Lo que Pedro nos está presentando es el esquema ideal. El esquema ideal de la justicia humana. Para eso fueron instituidos o instituidas las autoridades. Para castigo de los malhechores, para corrección de los malhechores, para rehabilitación de los malhechores, para alabanza de los que hacen el bien. Desafortunadamente, las autoridades se han corrompido al extremo que han utilizado esa posición para sus propios intereses, para satisfacer sus propios deseos. Pero idealmente, esa fue la institución que se dio, es decir, la corrección del malhechor y la felicitación o el premio para el bienhechor, para el que hace el bien. Así que el apóstol Pedro cierra este verso, este pasaje, con el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, no lo anterior. Algunos han querido unir la voluntad de Dios a esto de las instituciones, de autoridades. Pero no era eso. Eso era el esquema ideal para que una sociedad pudiera vivir en paz. La voluntad de Dios es la siguiente, porque esta es la voluntad de Dios, 2 puntos, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, incluyendo la ignorancia de las autoridades corruptas. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, la voluntad de Dios es que hagamos el bien, nos hagamos el bien unos a otros, que vivamos en paz. Esa es la voluntad de Dios. De esta manera vamos a hacer callar la ignorancia de todo hombre insensato. Dios, estimados oyentes,
tiene un propósito para la humanidad que va mucho más allá. Dios tiene un propósito para la humanidad, para la comunidad, para nuestras naciones, que va mucho más allá de los intereses personales de una élite. Dios desea que haya paz en todo ser humano. Concluyo con esto. Estamos viviendo tiempos en que la maldad humana ha sobrepasado la imaginación. Yo creo que tenemos suficientes razones. Cualquiera tiene suficientes razones para querer tirar la toalla, como se dice coloquialmente, en señal de que nos damos por vencidos. Pero si usted es una de esas personas, yo insisto hoy, cerrando el tema, en la tesis inicial de esta serie de temas. La esperanza en Jesucristo es el único remedio para curar la enfermedad espiritual del pecado en el mundo entero. Así que vuelvo a repetir esta invitación. Estimado amigo, amiga, abra su corazón, pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a él a través de depositar su fe en Jesucristo. En Cristo hay perdón de pecados para todos. Oremos, hermanos, para que en el poder de Dios sigamos siendo fieles testigos de la luz que trae la esperanza en Cristo Jesús, en medio de esta sociedad humana convulsionada. Que tengan una linda semana.